y todos sus sinónimos referentes a estas. Pueden ser cuevas, hoyos, oquedades, una infinidad de sinónimos que podemos llamar aquellas. Entonces, una caverna generalmente está compuesto desde una parte de una apertura prácticamente, que generalmente está expuesta a la superficie, no siempre, muchas veces está cubierta también con agua. Entonces, la espeleología básicamente es una ciencia que se nutre de otras ramas, por eso le llaman ciencia a la espeleología, ¿no? Entonces, no es que la espeleología pertenece a la geología o directamente pertenece a la rama de la arqueología, no, sino que la espeleología utiliza las ramas de la geología, hidrogeología, arqueología, paleontología, biología, etcétera, para estudiar las cavernas. Eso es básicamente, entonces, la espeleología en este caso. Entonces, hay las famosas clases de espeleología y sus subdivisiones. Se indica básicamente que pueden estar divididos en aquellas espeleología que solamente va a estudiar proceso kárstico, otros que van a estudiar no solamente el proceso kárstico, sino físico y químico interno dentro en este caso, de la caverna. Otros indican que se puede también estudiar el tema paleontológico, en este caso, o etnográfico, en el caso ya de la antropología, ¿no? Sin embargo, esta, por ejemplo, he puesto una línea ahí, necesita sí o sí de estos aportes, ¿no? Seguramente están viendo mi cursor. Entonces tendríamos en este caso el estudio de la génesis de las cavernas, que es la espeleogénesis, espeleohidrología, morfología, biología, y también, ¿no?, el tema, en este caso, como está en la imagen de mi mano izquierda, por ejemplo, el buceo, ¿no? Porque hay cavernas precisamente que se encuentran debajo o sumergidas en el mar. El caso, por ejemplo, de algunas cavernas que hay en el lago Titicaca, que voy a exponer en la próxima clase seguramente. Siempre hay que hablar un poco de historia, hacer referencia de cómo nace esta ciencia, básicamente, ¿no? Entonces, en la antigüedad tenemos a los famosos cavernícolas, prácticamente, quienes utilizaban estas cavernas como refugio, ¿no? Y en ahí han encontrado las pinturas rupestres. Esto, años ya más tarde, ¿no? Precisamente, habría un interés del estudio precisamente de estas cavernas, de saber qué hay dentro de las cavernas, ¿no? Entonces, todavía en el siglo XVII hay, como este señor Kitcher, por ejemplo, que hace, ¿no?, una obra precisamente que se llama El mundo subterráneos. Sin embargo, hasta antes de acá, veían a las cavernas solamente como un estudio netamente de que ahí habitaban dragones o habitaban monstruos, por ejemplo, ¿no? O sea, era más una intuición que hacía la persona que lo estaba prácticamente estudiando, entre comillas, esa parte, ¿no? Es en el año 1894 que este señor Martel, francés, precisamente, lanza una obra que se llama Los abismos. En esta obra, según, ha incorporado temas científicos, ¿no? Entonces empieza a hacer mediciones, el qué hay dentro de estas cavernas, qué se desarrolla. Entonces prácticamente a este señor lo nombran el padre de la espeleología, ¿no? Entonces, ¿cómo? Quería comentarles esta parte de la historia. Entonces, vamos a la espeleogénesis. Entonces, esta área se va a encargar netamente, como su nombre indica, génesis, del origen, de dónde procede esta formación de las cavernas. Entonces, indica esta de que pueden haber dos tipos. Una caverna se puede generar por un proceso primario o, en este caso, un proceso secundario, llamados los primarios ingénicos, el caso, por ejemplo, de cavernas producidas por actividades volcánicas, generalmente erusivas. En ese caso vamos a ver cómo estas cavernas de colores, ¿no?, por el tema de la sulfuración, por ejemplo, la oxidación posterior, etcétera, tantos procesos que pueden suceder, las cavernas se van a presentar de esta forma, ¿no? Y los epigénicos o hipogenéticos precisamente los van a llamar secundarios después de que se ha depositado algún depósito. Esta puede ser una caliza, por ejemplo, puede ser yeso, puede ser incluso hielo, por ejemplo, cuando ya se solidifica el agua, obviamente, y cuando se forma un glaciar, precisamente ya se los llaman secundarios, ¿no? Entonces, llaman epigénicos, hipogénicos, en este caso, cuando hay un proceso que viene de, por ejemplo, un disolvente que puede venir de la parte de la superficie, o esta puede ir en ascenso. Es la única diferencia entre estas dos, ¿no? Epigénico o hipogenético. Entonces, en este caso, por ejemplo, mucho hace entrever al tema de los ácidos, ya que la mayor parte del estudio es en rocas calizas, pero no solamente la espeleología es en rocas calizas.
No, la espeleogénesis al mismo tiempo, ¿no?, va a utilizar el estudio del tipo de agua, ¿no?, lo que menciona en esta parte, en el proceso secundario, y los ácidos que pueden actuar en este caso. Entonces dicen que son procesos que pueden ser químicos, disolución, corrosión o incluso erosión precisamente. Adicionalmente a estas indican de que pueden haber procesos epigénicos o hipogénicos. Aquí es más simple, dice que pueden provenir de aguas meteóricas y aquellas que pueden venir de formas ascendentes, ¿no? Y los ácidos también, ¿no?, que pueden interactuar con la roca, que generalmente lo hacen al ácido carbónico sulfúrico, esto básicamente en calizas, ¿no? Esto debería llamarse geomorfología en este caso, ¿no? Pero yo le he puesto espeleotema porque el espeleotema, antes de entrarse a hablar del campo de las cavernas, tiene que reconocer, ¿no?, un geólogo o una persona que está trabajando en el área de la espeleología tiene que conocer estos básicamente. Lo que nosotros vamos a estudiar en la espeleología son estas partes, ¿no? Toda la parte que está, lo que llaman endocards, por ejemplo, ¿no?, donde se van a formar precisamente algunos famosos estalagmitas, que no son las únicas, sino que también hay otros, ¿no? O también estas cimas, por ejemplo, que muchas veces es donde empiezan a trabajar en los inicios, por ejemplo, de la espeleología. Los primeros trabajos que empiezan a hacer son las cimas, precisamente. Entonces, los espeleotemas. Básicamente, entonces, el espeleotema es una parte de la estratigrafía que va a estudiar los depósitos que se van a encontrar dentro de una caverna de forma vertical. Eso es lo que realiza en este caso, los espeleotemas. Entonces, tenemos algunas, no son todas, ¿no? Los básicos, ¿no? Tenemos estalactitas, estalagmitas, columnas excéntricas, banderas, ¿no?, coladas, goules, perlas, e incluso indican, pero este proceso es un poco, muchas veces controversial, el tema de geodas, ¿no? Entonces, básicamente, eso va a estudiar el espeleotema. Entonces, no solamente el estudio es de ver las formas, sino que qué hay dentro de estas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esta imagen he puesto desde calizas. Esto, por ejemplo, es hielo, ¿no? He puesto, por ejemplo, voy a mostrarles posterior otras imágenes. Aquí, por ejemplo, es cuarzo, ¿no? Entonces pueden desarrollar diferentes minerales dependiendo también de las condiciones donde se están formando estas cavernas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el estudio de las cavernas? Entonces, el estudio de las cavernas, como cualquier ciencia, empezamos desde un centro, desde un inicio, desde la abertura prácticamente de la caverna, ¿no?, la que queda generalmente aflorante o puede ser subacuática en este caso. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, un grupo de personas trabajando, que se hace la medición principal central, la cual se va a orientar con norte magnético y todo aquello, ¿no? Se va a hacer la observación que existe dentro de estas cavernas. Al mismo tiempo, ¿no?, al igual que la topografía, puede utilizar esas mismas herramientas para medir los desniveles, por ejemplo, dentro de una caverna. Y al último, los resultados son estas, ¿no? Estos, por ejemplo, son unas imágenes que yo le he sacado de unos artículos precisamente de los inicios de la espeleología. Seguramente ha mejorado con el pasar del tiempo. Y es un modelo 3D, por ejemplo, de la parte de la superficie. Y en la parte ya interna, por ejemplo, podemos observar esta, ¿no? Entonces tenemos una columna vertical prácticamente de 0 a 400 metros, tal vez un poco más, ¿no?, donde se está formando, por ejemplo, una caverna desde el punto 0, ¿no? Empiezan del punto 0 y empiezan a bajar, ¿no? Y empiezan a poner los diferentes puntos que seguramente ya lo han descrito en sus libretas. Hay otro también, de otros artículos que saqué, igual, ¿no?, hacen una medición, seguramente miden en este caso lo largo, el ancho y los desniveles que estas pueden tener, y las diferentes, ¿no?, galerías que también se pueden formar o pueden estar interconectadas dentro de la caverna principal. Entonces, al último sacan estos modelos. Estos modelos, repito, son modelos de los años 80, 90, las cuales están viendo en sus pantallas, ¿no? Ahora ha mejorado mucho este aspecto, pero no la he querido trabajar todavía en este tema porque quiero mostrar los trabajos antiguos precisamente de la espeleología. Entonces, ¿dónde se desarrollan las cavernas? Básicamente las cavernas se van a desarrollarse sobre suelos calizos, que es lo típico, ¿no? O suelos calizos o rocas calizas, o dolomeas en este caso. También pueden estar presentes en yesos, en rocas volcánicas, puede estar presente en arcillas y conglomerados, por ejemplo. Generalmente indican esto cuando hay la actividad entre arcilla y conglomerado. La arcilla tiende a expandirse, como a contraerse, y eso puede generar disolución de las arcillas y al último
pueden generarse precisamente cavernas, así como salares, por ejemplo, y también el caso de glaciares, que últimamente se ha tomado mucho en consideración. Entonces, muchas veces, si existen procesos secundarios precisamente, pueden formarse algunos depósitos de calcitas, dolomitas, yeso, celestita, anhidrita, cuarzo, seguramente otros minerales más, dependiendo de la geología donde se está trabajando y de los procesos hidrotermales que se pueden formar. El caso, por ejemplo, de anhidrita son por procesos, o celestita, son por procesos hidrotermales que se pueden formar. Entonces, mucho depende de la localización de la caverna, ¿no? En este caso. Pues, por ejemplo, he puesto acá dice desarrollo de las cavernas, la parte secundaria. Por ejemplo, es una caverna del Salar de Uyuni. Esta es una caverna de las cavernas de Naica en México. En la primera podemos observar compuestos netamente de sal, por ejemplo. Y aquí, o halita, lo que ustedes quieran mencionarlo. Y en la aquí, por ejemplo, de Naica, por ejemplo, podemos ver estos megacristales, por ejemplo, que son de celestita, de yeso o también de anhidrita, son de aproximadamente 15 metros de largo. Entonces, las cavernas también nos pueden ayudar mucho al área de la minería, porque prácticamente esta zona ya se ha vuelto posterior minera al extraer estos diferentes yacimientos. Entonces, ¿quiénes se van a encargar, por ejemplo, quiénes les tiene curiosidad del estudio de las cavernas dentro del área de la geología? Muchos indican la hidrogeología kárstica, por ejemplo. La parte de los hidrocarburos también van a querer estudiar la porosidad, por ejemplo, y la permeabilidad de los suelos, en este caso. La geología ambiental, precisamente, porque muchas de estas cavernas pueden sufrir derrumbes, etcétera. Entonces, lo estudia la geología ambiental. También podemos utilizar, en este caso, lo que les voy a mostrar a continuación, es los paleoambientes y paleoclimas, estudiando la morfología, sedimentos, etcétera, ¿no? Que pueden estar presentes en este caso. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo básico, no es detallado, pero es una información climática que nos puede ofrecer los espeleotemas. Entonces, nosotros, por ejemplo, a partir de los espeleotemas, nosotros podemos contribuir en la geología del Cuaternario, precisamente. Esto es un artículo, lo estoy refiriendo, ¿no? Que habla de los espeleotemas como un archivo de información paleoambiental de los últimos millones de años. En ese caso, por ejemplo, tenemos acá sus autores lo que han hecho, y precisamente han determinado, ¿no? Como dice acá, no hay que modificar nada, dice figura 5, es un registro isotópico de las estalagmitas de una cueva llamada Hulu en China, ¿no? Entonces, en base a estos diferentes estudios que yo puedo realizar con isótopos estables, puedo determinar los cambios climáticos, la climatología o la paleoclimatología de esas épocas, etcétera, etcétera. Entonces, los espeleotemas no solamente me sirven solamente para registrar qué depósitos están dentro de estas, sino también lo puedo añadir la geoquímica precisamente para hablar de estos temas relacionados con tema de diferentes procesos que hayan sucedido en este caso. Por ejemplo, acá, en este caso, lo que les había mostrado, ¿no? Lo que son los paleoambientes y los paleoclimas de una determinada región. Algunos ejemplos, ¿no? Que pueden haber de cavernas que me han llamado la atención. Por ejemplo, una caverna en norte de Tailandia. Algunas veces estas cavernas son de áreas turísticas que generalmente lo han explotado mucho, ¿no? Aquí tengo otra de las cavernas, ¿no? Donde puedo tener, por ejemplo, agua también. Entonces, por eso también la hidrogeología se encarga mucho de ese estudio, precisamente, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, lo que es el espeleobuceo, porque no solamente la espeleología va a ser a nivel de cuevas que afloran, sino también las que están obviamente sumergidas. Aquí tengo, por ejemplo, otra de España precisamente, ¿no? Estoy mostrando solamente las aberturas, las entradas, en este caso, de las cavernas. Otras, por ejemplo, que puedo ver en Inglaterra, donde yo puedo ver diferentes procesos ya mucho más interesantes, por ejemplo. Y tengo también estas de Neuquén acá en Argentina precisamente. Obviamente esto precisamente solamente se van a formarse sobre ambientes kársticos, ¿no? Acá tengo en el Perú, por ejemplo, la gruta llamado Huagapo, por ejemplo, que está presente en el Perú, lo estudian demasiado, que es una red, por ejemplo, que conecta muchas cavernas precisamente. Algunas, por ejemplo, de mármol, que parece glaciar, pero es mármol. Siempre se han preguntado el por qué el color azulado, ¿no? Entonces, seguramente los que lo van a estudiar van a sacar la conclusión en este sentido. La parte inferior es agua.
y otra, ¿no?, de glaciares precisamente que se pueden presentar. Entonces el tema, por ejemplo, de cuevas o cavernas de glaciares, en este caso está en Islandia, pero uno de los mejores estudios que están realizando es precisamente en la Antártida, ¿no? Y bueno, es todo básicamente acerca de la espeleología, lo más resumido posible para no ir complicando con este tema. Muchas gracias. Muy bien, bárbaro, Rogelio, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para su compañero con este tema. Sí, yo tengo una pregunta. Dime, adelante. ¿Hay registro de este tipo de cavernas aquí en Bolivia? Sí, de tipo glaciar, ¿me dices? De cualquier tipo. Ah, ya. Con referencia, por ejemplo, a cavernas, ¿no ve? Las cavernas en Bolivia tenemos un montón, y esa es la próxima clase, ya les voy a exponer. Tenemos en el lago, Sorata, Toro, lo que es Santa Cruz, Igualay, Cochabamba. Es decir, les voy a mostrar una infinidad de cavernas que hay en Bolivia, solamente que para nosotros parece novedoso, ¿no? ¿Por qué quizás no hacemos turismo en este sentido, ¿no? Sino que son más extranjeros los que vienen. De hecho, por ejemplo, los datos que tengo son trabajos de franceses precisamente que han hecho aquí en Bolivia en los años, si no me equivoco, 60, 70, 80, por ejemplo, que han venido, y tengo esos trabajos precisamente que están en blanco y negro. Entonces les voy a mostrar eso en la próxima clase o la próxima exposición que me toca. Y sí, en Bolivia hay, ¿no?, muchas cavernas. Ahora, no me puedo adelantar más a decirte cuál es la mejor o la profundidad o lo extenso, eso lo dejo para la próxima clase. Gracias. Muy bien, bárbaro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para su compañero. No, muy bien, perfecto. Bárbaro, súper, Rogelio, si quieres, porfa, puedes dejar de compartir tu pantalla, cosa que el siguiente expositor también ya pueda compartir la suya. Y entonces seguiremos con Salares. Anaím Bautista, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ingenieros. Sí. ¿Cómo estás, Anaím? ¿Qué dices? ¿Estás habilitada para compartir tu pantalla? Entonces, bien, el rato que quieras, porfa, lo mismo que a Rogelio. El rato que empieces tienes 25 minutos y por si acaso yo te voy a avisar 5 minutos antes de que se cumpla ese tiempo. Está bien, ingeniero. ¿Se ve la pantalla, ingeniero? Sí, se ve. Adelante, el rato que quieras. Bueno, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, ingeniero. Lo que yo les voy a exponer son los salares en el mundo y en Sudamérica. Las características generales. Bueno, ¿cómo se forma? Está formado en una cuenca endorreica, dada por una parte líquida, que es correspondiente a las salmueras, y por otra salina, que está que se forma por decantación. Los salares deben de cumplir tres importantes características. Lo que es, uno es el aporte del material que puede provenir de diferentes fuentes. 2 es el aporte de las aguas. Y 3, lo que es fundamental es que el clima debe ser árido, donde la evaporación sea mayor que los aportes del material. Estas 3 condiciones deben cumplir para formarse un salar. A veces pueden presentarse o no, debido al tiempo, en otras condiciones de otros salares no siempre se pueden cumplir estas 3 características. ¿Por qué y dónde están los salares? Bueno, se encuentran allí por una combinación morfológica, originado por el proceso de la elevación de los Andes o cordilleras.
Y a este está iniciado un proceso de erosión de estas nuevas montañas. Para a su vez se forman la cordillera oriental, que sirve como trampas grandes para los lagos. Todo este proceso se dio en los periodos del Paleógeno y Cuaternario. Las altas montañas se comportan como barreras que no permiten el paso de las nubes, de manera que las zonas centrales comenzarán a recibir menos lluvia. Por eso también los climas áridos son muy favorables para que la evaporación de estos lagos sea de mayor eficacia. Un gran ejemplo de un lago atrapado que tenemos aquí en Bolivia es el lago Minchín, con una edad datada de 40.000 años de antigüedad. La superficie de los salares. Bueno, por lo general, los salares están formados por 3 áreas características. Uno que es la costa o borde, que tiene sedimentos arenosos y que permiten el crecimiento de algunas plantas. 2, la playa, que es una concentración mayor de sedimentos finos. Y 3, que es el depósito central, es la zona de mayor contenido y mayor concentración y que se puede explotar económicamente. Esos 3 aspectos son los que caracterizan a los salares en su tipo de forma en la superficie. Bueno, los salares en el mundo. Hay muchos salares en el mundo, pero yo les voy a mencionar los 11 principales y los que tienen de relevancia económica mundial. Uno está, como número 11 tenemos el salar de Bonneville, USA, nombrado así por el geólogo Carl Gilbert, en honor a Benjamin Bonneville. Este salar está localizado en Utah, Estados Unidos, y tiene una superficie de 4.012 kilómetros cuadrados. Según los historiadores, era un lago anteriormente, este salar. Tiene mucha importancia en el mercado de Estados Unidos, ya que sabemos que Estados Unidos es uno de los principales productores del mundo. También este salar fue muy reconocido más que todo turísticamente, y por las carreras de coches que se hacen ahí. Y también por varios filmes que se hicieron ahí. Una de ellas fue la de Piratas del Caribe. Y Jack Sparrow. Fue muy conocido ese salar. 10. El salar de Empexa, Bolivia. Bueno, sabemos que está localizado en el altiplano de Bolivia. Tiene una superficie de alrededor de 2.083 kilómetros cuadrados. Es rico en sales de sodio, borato, también son ricos en calcio. Este salar es el resultado de una evaporación de un gran lago, como ya les había mencionado, el lago Minchín. 9. El salar del hombre muerto en Argentina. Con una superficie alrededor de 650 kilómetros cuadrados, este toma mucha relevancia mundial porque tiene unos depósitos salinos en cuyo subsuelo el agua subterránea es una salmuera saturada de cloruro de sodio, portadora de litio, potasio, sulfato, borato, bórax. Actualmente está en manos de una industria estadounidense y se dedica a la explotación de litio. El salar de Antofalla en Argentina. Bueno, este salar está localizado en el sector de La Puna y tiene una superficie de alrededor de 970 kilómetros cuadrados. Estas son muy ricas en sal, sodio, litio, potasio y boro. En esta región, que está muy aislada, lo que le caracteriza más son las 3 lagunas que tienen en el centro del salar. Cada una de estas lagunas tiene un color diferente, como ven en las imágenes. Una es de color naranja, una es de color azul, una es de color negro. Estas lagunas fueron denominadas ojos del campo.
y que se encuentran conectadas entre sí. Esa es la mejor característica que tiene este salar de Antofalla. El salar de Arizaro, Argentina. Este salar tiene una superficie de alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados. Las sales son de origen volcánico. Se caracteriza por un cerro de color ocre que está en forma de cono, como se ve en la imagen, y que se llama cono de Arita. Además, también tiene los minerales de cloruros, sulfatos, litio, magnesio y boro. Son ricos en minerales ferrosos como el hierro y el cobre. Este salar de Arizaro es uno de los tres grandes salares en Argentina. El salar de Atacama, Chile. Este salar de Atacama es un depósito salino y está formado por una depresión sin salida de agua y que reside al río San Pedro de Atacama, con múltiples quebradas, donde si falta el agua desde la cordillera, su extensión está alrededor de los 3.000 kilómetros cuadrados. Y este salar posee el 25% de las reservas mundiales de litio y grandes cantidades de bórax y sales potásicas también. El salar de Coipasa, Bolivia. Localizado en la frontera entre dos países, de Chile y Bolivia. Tiene una superficie alrededor de 3.300 kilómetros cuadrados. Las salinas de Coipasa son particularmente ricas en sales de litio. Por medio de una quebrada que se denomina Negro Jaguira, que tiene alrededor de 20 kilómetros de largo, se conecta con el salar de Uyuni. La producción de sal casi no figura en las estadísticas mucho, pero tiene gran relevancia. El salar de Tosha, Namibia. Como vemos en imágenes, Namibia se encuentra en el continente africano. Este salar de Tosha, que su significado sería el lugar, es un gran lugar blanco. Tiene una superficie de 6.030 kilómetros cuadrados. A pesar de sus dimensiones, la producción de acá no es muy de relevancia. Entonces, el sal no casi es de consumo interno y no lo exporta. Las salinas grandes de Argentina. Estas salinas grandes de Argentina está localizada en la provincia de Jujuy. Son consideradas las segundas más grandes del planeta. Tiene una superficie de alrededor de 8.900 kilómetros cuadrados. La cuenca de este salar se cubrió de aguas con gran cantidad de sales provenientes de una actividad volcánica. Esto ocurrió más o menos hace 10 millones de años. Estos salares de Argentina, por lo general, exportan alrededor de 10.000 toneladas de sal anualmente. Las salinas de Guerrero Negro, de Baja California Sur, México. Es una de las más grandes reservas en el mundo también y se da por lo general por aguas marinas, pero con una diferencia de que los salares ya que he mencionado son el producto de anteriores lagos que se han evaporado, pero estas salinas de Guerrero por lo general son depósitos recientes de aguas de mar, es decir que tienen o hacen un bombeo de aguas de mar y los llevan a los depósitos de las salmueras y ahí hacen una recristalización y forman las sales. También, tiene en el mundo su producción varía de 7 millones de toneladas al año. Y por último tenemos nuestro salar de Uyuni,
Nuestro Salar de Uyuni es considerado uno de los más grandes depósitos igual salinos. Tiene una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados. Este salar es alimentado por los ríos de Quetana y el río de Grande de Lipes y produce anualmente más de 20.000 toneladas de sal. Pero también tiene una reserva de otros minerales muy importantes, como ser el litio, sodio y boro. Como ya sabemos, es un lugar donde se puede explotar el litio, el oro blanco, pero aún todavía estamos sin hacerlo. Bueno, el Salar de Uyuni también es parte del denominado Triángulo de Litio. Este triángulo de litio está limitado por los países de Chile, Argentina y Bolivia. Pero dentro de este triángulo de litio, Bolivia concentra más del 85% de las reservas de litio conocidas en el mundo. ¿Por qué es importante estudiar los salares? Bueno, la importancia sobre todo se da en estudiar, radica en las grandes cantidades de yacimientos no metálicos que se puede producir, tales como el boro, el magnesio, potasio y litio. Los estudios se basan en el análisis de cuencas hidrológicas y su geomorfología, también las composiciones químicas que contienen las salmueras, y eso se encarga la geoquímica, la vegetación y cuerpos de agua presentes. Las técnicas de aprovechamiento. Sobre todo se da para la exploración y la explotación de yacimientos no metálicos. Y bueno, los intereses netamente económicos, las fuentes de acumulación de energía como son las baterías, las técnicas apropiadas para extraer el litio de manera eficaz, rentable y sustentable para comenzar una producción a gran escala. Los beneficios que nos brindan los salares, conocido como el oro blanco, que es el litio, se da para las industrias automotrices. Es importante recalcar que países como potencias mundiales, que serían Rusia, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, están muy interesados en estos salares y sobre todo en el triángulo de litio. ¿Todo para qué? Para usarlas en sus industrias, como ser automotrices. Según otros expertos, la zona del triángulo contiene recursos de litio equivalentes al petróleo que existen en Arabia Saudita y es considerado como uno de los recursos estratégicos por su proyección a futuro, debido a que el litio es un insumo imprescindible para la alimentación de energía, como ser las baterías, celulares, computadoras, autos modernos, híbridos y eléctricos. Y una amplia gama de tecnología. Bueno, eso sería todo. Ok, muy bien. Bárbaro, Anaí, muchas gracias. No sé, ¿alguna consulta para su compañera? ¿Alguien? ¿Alguna curiosidad sobre salares? Adelante, adelante. Te escucho lejos, pero te escucho, dime. A ver, voy a acercar más, es que... No ahora sí, ¿se escucha mejor? Sí, dale. En los salares, ¿cómo se hace el mapeo? ¿Se hace estratigrafía también para definir límites? Y si es que estos ¿cómo se hacen en el cuaternario? ¿Cómo va relacionado para definir el cuaternario, ya que son de estas edades también, ¿no? Muy bien, Anaím, adelante, ahí está tu pregunta. No he escuchado bien. ¿Puedes volver a repetir? No se te escucha muy bien. Voy a cambiar de micrófono un ratito. Hola. Va a cambiar de micrófono, Anaím.
ahorita va a repetir su pregunta. ¿Me escuchabas, Anaí? Y ahora sí, un poco. ¿Cómo se hace la estratigrafía en los salares para definir los límites y estos están hechos en Bolivia o para definir las correlaciones estratigráficas? ¿Cómo establecen los límites en los salares? Ya, bueno, para delimitar sobre todo en los salares, como ya he mencionado, tienen 3 áreas para delimitar: las costas y bordes, la playa y los depósitos centrales, y todos estos se rigen a lo que son los sedimentos. Entonces, en la costa, en los bordes vamos a tener sedimentos más arenosos, gruesos, y en la parte de la playa vamos a tener sedimentos mucho más finos. Y haciendo una columna, entonces ya podríamos tener lo que es los sedimentos más gruesos, finos. Así se delimitan los salares, y también tienen mucha ayuda lo que son las imágenes aéreas. Ok, no sé si eso responde tu pregunta o quieres algo más. Inge, ¿y en el cuaternario se ha hecho estudios en los salares para definir estos límites para el cuaternario? ¿O no son de alcance global? Ok, a ver, Anaín, te pondré la pregunta así. Estos 11 salares que has mencionado, ¿qué edades tienen? Ellas son edades paleógenas y cuaternarias. Ok, o sea, paleógeno, desde el paleógeno entonces. Sí. Entonces, paleógeno, neógeno y cuaternario. La última, por ejemplo, la de México, esa todavía sigue funcionando. Prácticamente las aguas marinas traen a los depósitos de sal para que vuelvan a cristalizar. Entonces, eso sería netamente cuaternario. Ya, de acuerdo. O sea, está bien. Ok, ahora, ¿cómo diferencias qué salares son del paleógeno, cuáles del neógeno y cuáles son netamente cuaternarios? Bueno, ¿cómo podemos diferenciar del paleógeno, neógeno? Por la formación de antiguos lagos, paleolagos serían. Ya, ¿qué más? Y bueno, eso. Ok, ¿y cómo puedes saber la estratigrafía que hay en el salar? ¿Cómo estudiamos esta estratigrafía del salar? Por los sedimentos que contienen los salares. Como ya les expliqué, en la costa o en el borde van a tener sedimentos arenosos de granos gruesos, y por la playa, por el centro del salar, vamos a tener sedimentos de tipo más finos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué espesor tendrán los salares? Bueno, una profundidad sería, ¿no? Claro, correcto. Alrededor de unos 50 metros de profundidad a 100. Ya, ¿y cómo podemos saber y estudiar la estratigrafía en esos 50 o 100 metros de espesor? Bueno, cavando. No, la verdad no averiguo esa parte. Ya, muy bien, está muy bien. No sé si eso responde tus preguntas. Sí, Percy. está bien. Sí, ya, perfecto, súper. Gracias. En todo caso, todavía tienes, Anaím, una segunda ronda en salares. Así que para tu segunda presentación puedes ponerle más énfasis en cómo se estudian los salares. De hecho,
Sí se puede cavar, pero tampoco puedes cavar a mucha profundidad. Entonces, ¿cómo hacen los geólogos para saber algo que está más profundo? Si no puedes cavar, ¿qué te queda? Ahí está bien, Inge. ¿Ya? Ok, súper. Vamos, muy bien, muy bien. Súper, pasamos entonces, porfa, Luis, contigo, con oceanografía. Está bien, Inge. ¿Me escuchan, no? Ahí. Te escuchamos, te escuchamos. Ok. ¿Ya se puede ver, Inge? Perfecto, sí, estás en modo edición. Ok, ahora estás en modo presentación. Ya sabes, 25 minutos y yo te aviso 5 minutos antes de que se cumpla tu tiempo. Está bien. Bueno, buenas tardes, chicos. Inge, les voy a explicar un poco acerca de la oceanografía, ¿no? Como primer punto, ¿qué es la oceanografía y en qué consiste? Bueno, la oceanografía es un campo de la ciencia, ¿no? Que estudia tanto los mares, océanos y todo lo que va relacionado con ellos. Así como su estructura, su composición y la dinámica de estos. También estudia los procesos físicos hasta los geológicos, como la sedimentación o la expansión del fondo oceánico. La geología, ¿no? El rol del geólogo y la oceanografía geológica estudia los procesos geológicos que afectan a estos océanos y mares. Y son 2 puntos los que se estudian, los procesos costeros y la sedimentología marina. Dentro de los procesos costeros se estudia la geomorfología y la dinámica de estos cuerpos, como, no sé, como ser la geomorfología, los deltas, los estuarios, los esteros, las playas y las lagunas costeras. En el punto de sedimentología marina, esta va a estudiar todo el transporte y el depósito de sedimentos que ocurren en estos océanos y mares. Como principal punto estudiaría la erosión y la creación de las playas y cuerpos costeros. Ahora, ¿qué está pasando con los océanos en el Cuaternario, o sea, hoy en día? Bueno, todos sabemos que los océanos son fuente de vida y de riqueza, además de que nos sirven de vías de comunicación y transporte en la Tierra. Y lo que está afectando ahora es su sobreexplotación y la falta de conciencia sobre su importancia, ¿no? Que están llevando al límite su condición, ya que estos océanos y mares se dice que están enfermos. En estas últimas décadas, los recursos de los océanos han sido sobreexplotados al límite, poniendo en peligro al planeta en realidad, aumentando la temperatura del agua, que es lo que más está afectando, tanto en superficie como en profundidades. También hay islas de basura y varios microplásticos flotando en los océanos y mares, como se puede ver en las imágenes. Esto es lo que teníamos antes y ahora, y hay varias islas de basura, ¿no? Que las voy a ir mencionando ahora, lo cual va afectando en el aumento de temperatura. Aquí está. Aquí hay una línea que dice que el estado de nuestros mares es alarmante y que se ve a simple vista con el cambio climático. Que las aguas se vuelven más ácidas por la absorción del carbono y la invasión de plásticos, que es insostenible, ya que casi el 80-90% de la humanidad
usa demasiado plástico que tarda años en biodegradarse. Y se dice que si seguimos produciendo y consumiendo esa cantidad al mismo ritmo, en 2025 nuestros mares y océanos ya tendrían 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de pescado. Y según la Global Ocean Commission, el 80% de la contaminación que padecen estos mares, que sufren estos mares, se produce por las actividades en tierra firme, ya sean industrias, fábricas y demás, ¿no? Se estima que actualmente se botan 8 millones de toneladas de desechos de plástico al año y gran parte de estas acaban acumuladas en corrientes oceánicas de 5 de varias cuencas marinas. Entre estas está la gran isla de basura del Pacífico, como se puede ver acá, y aunque no se cree, estas islas también son como una tienda de reciclaje, digamos, que la gente de bajos recursos acude a estas islas para reciclar plásticos y electrodomésticos que desechamos. Bueno, las corrientes marinas. Las corrientes marinas involucran las masas de agua, tanto frías como calientes, que van conectando distintas franjas climáticas del planeta, como se ve en la imagen. Y estas viajan tanto en superficie como en profundidad, o submarinamente, si se podría decir. Las corrientes marinas cálidas. Estas corrientes marinas cálidas son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona intertropical, como se puede ver acá. Existe una banda, ¿no?, infrarroja que nos muestra una alta temperatura y que estas corrientes marinas cálidas migran de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas contra la rotación terrestre, y solo en el hemisferio norte. Las corrientes marinas frías. Estas son aguas de poca temperatura, pero son de gran profundidad. Estas parten de las zonas intertropicales o subtropicales y compensan el efecto de las de la calidez cuando alcanzan las costas occidentales. Son particulares de regiones árticas, o sea, de los polos, más o menos, ya que la Antártica consiste en la Antártica existe apenas una corriente circular en torno al polo, solo esta corriente. Bueno, pasando a esto de las corrientes, vamos a tener la energía undimotriz. Bueno, ¿qué es la energía undimotriz? La energía undimotriz o energía de las olas es la captura de energía de movimiento de las olas que son producidas por el viento para realizar un trabajo útil. En este caso, energía eléctrica. Por ejemplo, generar electricidad, desalinizar agua o bombear agua. Nos serviría para eso toda esta energía undimotriz. La generación de esta energía a partir de las olas no es una tecnología comercial ampliamente empleada en comparación con otras fuentes de energía renovables, porque esta energía eólica, hidroeléctrica y solar son costosas, ¿no? Sin embargo, hubo ya varios intentos de usar esta fuente de energía, al menos desde 1890, o sea, hace varias décadas ya. El principal inconveniente de usar esta energía es que
O sea, no el inconveniente. O sea, una ventaja es que es renovable, pero que esta es costosa, ¿no? Que es difícil determinar una zona donde exista una marea constante, ya que estas varían. Las ventajas y desventajas. La ventaja es que no genera emisiones de gases de efecto invernadero, no es nada contaminante, es una energía renovable muy concentrada y que la electricidad producida es constante. La generación de impactos ambientales de esta tecnología son muy inferiores a casi nulos si se compara con otras energías renovables. Esta también tiene generación de empleo directo e indirecto. Y hola. Inconvenientes. Bueno, los inconvenientes de la energía son que puede generar algún tipo de impacto visual en las demás tecnologías con las que se cuenta. Sus inversiones para realizar estos proyectos son demasiado elevadas y la energía eléctrica, en este caso, que se produce, no es gestionable. O sea, no retribuye los costos de mantenimiento que estos necesitan. Bueno, la interacción de la luna, ¿no? Con la luna y el sol respecto a las mareas. Aquí otro puntito roto. Este primero. Las mareas. Aquí está. Bueno, la marea es el cambio periódico del nivel del mar, como ya sabemos, que estas son producto de las fuerzas de atracción gravitatoria que existe entre el Sol y la Luna sobre la Tierra. Sí, aquí está. Estas pueden ser mareas vivas y mareas muertas. Las mareas vivas tienden a aumentar o disminuir según la alineación y distancia del Sol de la Luna. Cuando la Luna y el Sol están alineados, los elipsoides se refuerzan, los elipsoides de la Tierra se refuerzan y las mareas son más grandes. En cambio, cuando la Luna está en cuadratura con el Sol, los elipsoides se cancelan parcialmente y estas mareas ya son pequeñas, ¿no? Como se ve acá. Este elipsoide, debido a las mareas solares, tienen un eje mayor dirigido hacia el Sol. El elipsoide, debido a las mareas lunares, tiene el eje mayor dirigido hacia la Luna y menor hacia el Sol, ¿no? Como la Luna gira alrededor de la Tierra, estos ejes mayores de elipsoides no giran a la misma velocidad con respecto a las estrellas. El periodo de rotación de estos elipsoides solares es de 1 año. El elipsoide de la Luna, en cambio, el elipsoide de la Luna es solo de 27 a 30 días. La Luna. Bueno, debido a que la Luna se aleja de la Tierra, las mareas tienden a ser más débiles. Y tenemos como dato que la Luna se aleja 3,78 centímetros por año. Hoy en día, el satélite de la Tierra, o sea, la Luna, está 18 veces más lejos desde que se formó hace 4.500 millones de años. Si hubiéramos estado vivos en esta época, hubiéramos visto la Luna mucho más grande, ¿no? Ya que estaría más próxima a la Tierra. Y según lo que explican nuestros especialistas de la Universidad de Londres, estos fenómenos se dan porque la velocidad de rotación de nuestro planeta está disminuyendo por causas naturales vinculadas a la fricción entre las masas del agua y de la Tierra. Las velocidades de ambos cuerpos son inversamente proporcionales.
por lo que cuando la Tierra pierde velocidad, la Luna acelera. Lo que hace que el astro se aleje cada vez más de nuestro planeta. O sea que nuestra Luna cada vez va a ir alejando más. Ahora, acá hay otro punto. ¿Por qué el agua del océano es salada, no? Y bueno, acá les voy a explicar que la sal del océano procede de rocas que se encuentran sobre la Tierra, así como también se originan. Un factor también es la lluvia que cae en la Tierra, contiene dióxido de carbono disuelto que se encuentra en el aire. Esto va causando que el agua de la lluvia sea un poco más ácida debido al ácido carbónico, el cual es la mezcla del dióxido de carbono y el agua. La lluvia al caer empieza a erosionar las rocas, el ácido se disuelve sobre estas y posteriormente se convierten en iones, los cuales se depositan tanto en arroyos, ríos y llegan finalmente, ¿no?, a los océanos. Estos iones disueltos a veces son aprovechados por los organismos que viven en los océanos, como algas y demás bichitos, ¿no? Y los cuales también son removidos del agua. Otros iones también permanecen por largos periodos de tiempo, causando que las concentraciones de agua se incrementen. Los dos tipos de iones más comunes en los océanos son el cloruro y el sodio, los cuales representan un 90% de los iones disueltos en nuestros mares y océanos. A propósito, esta concentración de sal en los océanos es cerca de 35 partes por millar, explicando de otra manera, cerca de 35 de cada 1000, o sea, el 3.5% del volumen del mar. Ya bueno, la relación del efecto del Niño y la oceanografía, ¿no? Aquí les voy a explicar un poco sobre qué es el Niño. El Niño básicamente es un cambio en los patrones normales de movimiento de las corrientes marinas que existen en el mundo. Y esta se da por consecuencia de una superposición de aguas cálidas que proceden del Ecuador sobre las heladas aguas de la corriente de Humboldt. Acá podemos ver que este es el ciclo normal del Niño, donde los vientos van desde América hacia el oeste. Este movimiento de mareas tiene una explicación en el movimiento rotacional de la Tierra también, y el debilitamiento de los vientos del este, que van hacia el oeste, seguían a las grandes corrientes oceánicas superficiales. Aquí les voy a mostrar las etapas. Esta es la etapa normal, en una condición normal, donde los vientos están de este a oeste, y se puede ver que en la parte oeste se concentra la temperatura. En cambio, si ya vemos en condiciones del Niño, los vientos ya cesan. Y bueno, ahí existe un cambio en las condiciones climáticas del océano y ya tendríamos la disminución de contenido de oxígeno y de vientos. Entonces, esta afecta tanto en la salinidad como también en los organismos, ¿no?, de los océanos. Siguiente punto. ¿Cuántas veces al día hay mareas en los océanos? Bueno,
Tal vez no nos han preguntado nunca, pero a lo que averigüé, la luna es la causante de estas mareas, pero hay un hecho también que es importante y es que existen 2 mareas altas por día. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, es súper sencillo de explicar. Es porque la luna es atraída por la Tierra y como el agua es un fluido, esta es atraída por la luna. Y lo cual hace que existan 2 mareas altas y 2 mareas bajas. Una vez que nos imaginamos que todos están juntos, digamos, y de repente aparece la luna, entonces digamos que esta marea avanza 3 centímetros. La Tierra va supuestamente a avanzar 3 centímetros, digamos, y la marea que se encuentra ahí al fondo avanzaría 1 centímetro. En este caso, tendríamos en estos polos, este-oeste, las mareas altas y norte-sur, nuestras mareas bajas. Y a medida que va rotando la Tierra, este fenómeno existe en todo el mundo. Y cada 24 horas va a haber una marea alta, 2 mareas altas y 2 mareas bajas. Como último punto, tendría la energía eólica, ¿no? Y esta energía eólica es la que, como su nombre lo dice, energía del viento, que se aprovecha mediante el uso de máquinas eólicas o aeromotores que son capaces de transformar esta energía en energía mecánica de rotación utilizable. Esta ya nos puede servir para accionar directamente las máquinas operatrices o para producción de energía eléctrica. Este caso es el más utilizado en la actualidad en el sistema de conversión, que comprende un generador eléctrico con sistemas de control y que estos van conectados a una red y son conocidos como aerogeneradores. En estos la energía eólica mueve esta hélice y mediante un sistema mecánico hace girar el motor del generador, el cual produce la energía eléctrica. Para que la instalación resulte rentable, estos se suelen agrupar en parques eólicos. Y estos parques eólicos actualmente existen en gran cantidad en Estados Unidos. Uno de ellos sería el de California, el Parque Eólico de California, que produce el de California y el de Texas. En un principio el Parque Eólico de California fue el que tuvo gran actividad durante varios años, logrando proporcionar a toda California como uno de los vecinos construcción de aerogeneradores. Luego fue superado por el estado de Texas, el cual después de un tiempo California quedó en segundo lugar, el cual producía 2,439 megawatts por año. Y Texas agregó que superó esa cantidad y producía 4,446 megawatts por año. Y eso sería, Inge. Muy bien, bárbaro, muchas gracias, Luis. No sé si hay alguna pregunta para su compañero. ¿Nadie? ¿Todos han entendido? Yo tengo un par de preguntas, Luis, porfa. La primera, has mencionado que
¿qué se llama? Que la energía undimotriz es muy cara y que no cubre los costos. ¿Ese dato de qué año lo has sacado? ¿Es 2020, 2019 o 2000? Creo que era antes, Inge, 2013 o 12. Ya, porque no se olviden, eso está en función a la tecnología, ¿no? O sea, cada vez la tecnología avanza más y entonces los costos son menores porque la eficiencia del proceso es mayor. Entonces, ya hay que ver, ya hay varios países que ya están usando esto y nadie usa a pérdida, ¿no ven? Entonces ya debe estar muy cerca o ya debe estar cubriendo costos y generando ganancia. Súper, bárbaro. De ahí la segunda, más que pregunta, es comentario para el resto. Hoy en día, con esto de cambio climático, la oceanografía, que es una subdisciplina de la geología, está tomando muchísima fuerza y muchísima importancia. Y por esto de las mareas, ¿ya? No sé si esto lo hemos hablado con ustedes algún rato, pero les pregunto, ¿hemos hablado de mareas con ustedes? ¿En algún momento? No. No. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Si ahorita con cambio climático el hielo de los polos se está fundiendo, claro, eso vamos a hablar con hidrogeología. ¿Dónde está yendo ese agua? A los mares. Muy bien, eso es para todos, ¿eh? No solo para Luis, es para todos. Ok, y si el agua está llegando a los océanos, ¿qué está pasando? Se incrementa la cantidad. Se incrementa la cantidad de agua, muy bien. La salinidad también, Inge. ¿Qué pasa con la salinidad? Disminuye porque los glaciares están hechos de agua dulce. Muy bien, exactamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué impacto tiene ese cambio de salinidad, esa disminución en la salinidad? ¿Qué impacto tiene eso sobre las corrientes marinas? ¿O no tendrá impacto? Sí, Inge, tiene porque la sal altera las propiedades coligativas, ¿no? Entonces, esto se traduciría en un aumento de la temperatura del mar. Muy bien. ¿Y qué más? En las corrientes también influiría, Inge. Ok, y si influye entonces en las corrientes, ¿cómo impactaría ese cambio en las corrientes en el planeta? Alteración ya no habría un equilibrio como ahora se hay como el equilibrio que hay ahora entre este tipo de corrientes, ¿no? Las frías, las cálidas ya no irían donde las frías y o sea, se rompería todo ese ciclo, ¿no? Del agua. Muy bien. ¿Y cuál sería la consecuencia con la ruptura de este ciclo? Para todos, ¿ah? No lo dejen solito ahí a Israel. Cambios drásticos en el nivel del mar. Cambios drásticos. Ya, seguro. Eso es volviendo un poco a lo que hemos dicho al inicio. Si el agua de la fusión de los glaciares en los polos, o sea, del hielo en los polos, esa agua llega a los océanos, el nivel del agua va a subir, ya. Pero ¿y la salinidad qué? ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué pasa cuando el agua dulce entra a los océanos, baja la concentración de sal? La fauna también puede verse afectada ahí. Ok, de acuerdo, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Inge, tal vez una disminución en la viscosidad, es decir, que el agua va a fluir con mayor facilidad. Muy bien, el agua salada es más densa, entonces fluye más lento. El agua dulce es menos densa, por lo tanto fluye más rápido. Muy bien. ¿Qué más? La producción de oxígeno, Inge, a nivel mundial se vería afectada también.
¿Por la salinidad? ¿Cómo sería eso? Sí, porque las algas que, o sea, el 80, bueno, creo que el 80% de la producción de oxígeno está dado por algas marinas en comparación con los árboles. Entonces, si la salinidad cambia o el estado del agua cambia, este tipo de algas ya no tendría condiciones para proliferar. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Vuelvo sobre las corrientes marinas. ¿Qué pasa cuando hay un cambio en la salinidad del mar? Entonces, si el agua es menos salada, va a ser menos densa. Si es menos densa, va a fluir más rápido. Pero, ¿qué más? En el océano, ¿dónde está el agua más salada? ¿Cerca a la superficie o en la parte profunda? Fondos, en los fondos. En los fondos. Y si cambia la concentración de sal, ¿qué va a pasar? Que esa agua salina que estaba en el fondo, ¿hacia dónde va a migrar? La parte superficial. Superficie. Muy bien. Y si está viniendo del fondo, ¿qué temperatura tendrá ese agua? Es más fría. ¿Y qué pasa entonces cuando ese agua del fondo de los océanos, que es fría, se acerca más a la superficie? Más vientos. Ya, ¿qué más? Se va a calentar y entonces ya no tendría un flujo, ya no habría una corriente. Se va a calentar, el agua al subir se va a calentar. Ya, pero ¿qué más puede pasar? O sea, pueden suceder dos cosas. Que el agua al subir se caliente, o si está subiendo mucha agua fría o muy fría desde ahí abajo, ¿qué pasaría? ¿Va a enfriar o congelar? Se enfriaría, exactamente, el planeta se vuelve a enfriar. Y entonces otra vez entramos a una etapa fría, ¿ya? No se olviden que, como geólogos, esto tienen que saberlo, el planeta funciona siempre buscando el equilibrio, en todo, ¿ya? Si ustedes tienen aire caliente en un lugar y aire frío, el planeta se va a dar modos para que ese aire caliente y ese aire frío se mezclen, se muevan, se mezclen hasta llegar a una temperatura media, ¿ya? Entonces, si el planeta se empieza a calentar demasiado, el planeta va a buscar mecanismos para equilibrarse. Y ahorita eso es lo que están estudiando justamente los geólogos especializados en oceanografía, porque estamos hablando de calentamiento global y demás, pero en algunos lugares están demostrando que el planeta ya se está empezando a enfriar. O sea, está buscando el equilibrio, ¿ya? Y esto como geólogos pues hay que saberlo, ¿no? Si a eso le aumentamos cosas como ciclos de Milankovitch y demás, la cosa se pone interesante, ¿ya? Entonces, mucho de esto de cambio climático tiene que ver con geólogos, y hay geólogos detrás de todos estos estudios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante esto de oceanografía hoy en día, en tiempos de cambio climático. ¿De acuerdo? Sí. Bien, súper, muy bien. Entonces, para la siguiente clase nos toca métodos de datación con Franz, paleomagnetismo con José y paleogeografía con Judith, ¿ya? Porfa, las anteriores dos exposiciones y estas tres he sido tolerante con el tiempo, porque se les ha dado poco tiempo para prepararlas, pero conforme vayamos avanzando, y especialmente ya en realidad mañana nos toca métodos de datación, ya voy a ser más exigente con la duración, ¿ya? Porque si hacemos presentaciones cortas, la cantidad de conocimiento que están transmitiendo va a ser menor a que si hacen presentaciones un poco más largas, ¿ya? No se olviden, la idea es que ustedes vean temas que no los han visto en la carrera. Entonces, es lo que vean ahora, y si no lo ven ahora, pues no lo van a ver más, salvo que se especialicen en esos temas, ¿ya?
Entonces, de ahí la importancia de que hagan unas presentaciones bien consistentes, por favor, con mucho conocimiento, mucha novedad, y para eso voy a ser exigente con el tiempo, y eso se va a reflejar en la calificación, por supuesto. ¿Ya? Entonces, dicho eso, muchas gracias a los 3 expositores de hoy día. Los expositores de mañana, ya saben, tienen que rajarse, por favor, con esto de la consistencia de sus presentaciones, el conocimiento que transmiten. Y no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Nada? Creo que no. Ok, parece que no hay preguntas. Entonces, por favor, si todavía hay personas que no tienen un tema, quédense conectados, por favor. Ahora vamos a repartir un poco los temas. Para las otras personas, pueden ir desconectándose, aprovechen su tiempo, ¿ya? Y nos vemos mañana a las 8:30, ¿correcto? Sí. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias, cuídense entonces y nos vemos mañana. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Suerte, que estén bien, cuídense.